El mensaje que quiero decir. La dimensión social, la dimensión humana, el quehacer humano, tiene impactos directos en nuestro medio de vida. Lo que hagamos en materia económica también tiene un impacto directo en nuestro entorno, en nuestro medio, en nuestro ambiente. Entonces, poder lograr un equilibrio que implica muchas cosas, y las vamos a ver cuáles son, requiere justamente poder mantener ese balance en esas tres dimensiones. Algunos elementos, miren, yo les podía aquí quedarme toda la semana hablando de todos los datos, pero voy a mencionar algunas cosas muy generales y algunas particulares porque los datos son infinitos. O sea, hay una cantidad importante de información científica basada en ciencia, en la cual nos permite saber hoy día dónde estamos, por qué estamos donde estamos y dónde vamos a estar en los próximos años si no cambiamos la ruta de lo que estamos haciéndole al planeta y a nosotros mismos. En ese contexto mundial, algunos de los elementos que quiero compartirles con ustedes está dirigido a que seguimos teniendo una gran cantidad de personas, millones de personas en situación de pobreza. Bueno, porque hablamos de pobreza económica, ¿de qué pobreza estamos hablando? Estamos hablando de todos los tipos de pobreza, incluyendo la pobreza multidimensional. ¿Qué es eso de pobreza multidimensional? Señores, es más allá de lo económico. Todo lo que tiene un impacto en el ser humano, más allá de lo económico, de eso estamos hablando cuando hablamos de pobreza multidimensional. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos del índice de pobreza multidimensional, estamos hablando sobre el acceso a servicios que el ser humano puede tener para mejorar su vida y su calidad de vida. Llámese acceso a agua potable, llámese vivienda, llámese servicios de salud, de todo tipo, y para los distintos grupos de población, porque cada grupo de población tiene particularidades y tiene necesidades distintas. Bueno, estamos enfrentando, inclusive posteriormente a la pandemia del COVID-19, en el año 2020, grandes secuelas en los grupos de población que ha llevado a mayor cantidad de personas a situación de pobreza. Y aquí quiero resaltar algo. Los niños y niñas, jóvenes y adolescentes tienen un impacto mayoritario. Las personas adultas mayores tienen un impacto mayoritario con relación al tema de pobreza. Las mujeres que están fuera del acceso a oportunidades también están formando parte de este grupo de población tan amplio de pobres en el mundo. Y obviamente cada región del mundo tiene sus características y sus particularidades. Y ahora mencionaré algunas de ellas, porque todos los días en Naciones Unidas estamos en las sesiones de trabajo, escuchando a los 193 países hablar sobre cuáles son sus dificultades y los problemas que están viviendo en las diferentes regiones del mundo. Inequidades en aumento, enormes disparidades en oportunidades, riqueza y poder. La distribución del ingreso, hay problemas, sigue habiendo y existiendo un problema en la distribución de los ingresos. Obviamente nos encontramos con países de renta media alta, Panamá, renta media baja, países menos adelantados, un conjunto de regiones catalogadas en función de su distribución de recursos, algunos más con recursos naturales, algunos otros con recursos de otra naturaleza, pero siguen siendo recursos que pueden estar transitando en las tres esferas del desarrollo humano sostenible. La desigualdad entre los géneros persiste. Bueno, y ahora vamos a hablar más a profundidad, porque esa desigualdad de los géneros, ¿cómo se expresa? Se expresa de manera contundente en la restricción, en la delimitación del acceso a las mujeres y las niñas y los niños a tener una vida digna. A no respetarse en muchas regiones del mundo, en la mayoría de los países, incluyendo países desarrollados, a no tener acceso a oportunidades en algún caso, pero en otros a no disfrutarlo plenamente, porque no hay un conocimiento del ejercicio de ese derecho a la cual tenemos todos desde el momento que nacemos y que están presentes allí apenas somos y venimos a este mundo. El tema del desempleo, por ejemplo en los jóvenes. Y aquí comparto algunas consideraciones, algunos elementos que están dándose ahora mismo globalmente. Fíjense, el otro año va a haber una cumbre que se llama la Cumbre del Futuro, en donde todos los Estados miembros
de Naciones Unidas, donde la mayoría de los países que están presentes en Naciones Unidas van a discutir sobre cuáles son aquellas situaciones o aquellos temas o áreas o ámbitos en la cual hoy día tenemos que entrar a discutir con urgencia para que las generaciones futuras puedan estar todavía presentes en este planeta. Y eso va a realizarse el otro año, en septiembre, en el año 2024, a nivel de jefe de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día ya se está discutiendo qué nos va a pasar dentro de 5, 20, 25, 30, 40, 50 años por delante, porque de eso va a depender la sobrevivencia humana en este planeta. Así que ese es un punto que quería compartirles. Miren, el tema del cambio climático. Definitivamente ya no estamos frente a que necesitamos tomar acciones para mitigar los efectos que está produciendo el cambio climático. Estamos ya en una fase, como se ha hablado en muchísimas esferas, sobre la urgencia que está teniendo y la crisis que está teniendo o está trayendo o llega con las situaciones en materia de cambio climático. El último informe de este año 2023 de la IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, ha señalado lo siguiente: es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, y la ventana de oportunidad que la humanidad tiene para asegurarse un futuro habitable y sostenible para todos. Esa ventana de oportunidad se está cerrando. Es decir, hemos hablado en diferentes momentos, por ejemplo, con la adopción del Acuerdo de París y de otros acuerdos internacionales sobre las medidas urgentes que los países tienen que tomar para poder avanzar hacia la protección de nuestro medio. Sin embargo, según el último informe, las brechas o los espacios o las ventanas de oportunidades cada vez se reducen más. Es decir, hay daños irreversibles, por un lado, hay otros que pueden ser reversibles, pero el tiempo se acorta y las medidas de políticas públicas tienen que ser con carácter de urgencia, porque en un momento dado, si nuestro planeta supera el 1.5 centígrados con relación al tema del calentamiento global, no va a haber política pública, no va a haber toma de decisiones, ni no va a existir ninguna medida que podamos realizar para poder mantenernos en este planeta. Así de seria está este asunto. Y lo digo con dos fotos de hace una semana y de una foto de ayer. Naciones Unidas en la fotografía del lado izquierdo, hace una semana tomada por mí. Esta foto es del día de ayer en Naciones Unidas. El incendio y la sequía, el incendio forestal que está ocurriendo a más de 1000 kilómetros en Canadá, áreas de Quebec y otras regiones, con más de 154 incendios forestales activos en este momento, está llegando a más de 1000 kilómetros y está en este momento en Nueva York. Ayer, esta es la foto de ayer, el área naranja. Saludos, Giracema. Y otras personas que acaban de llegar, mis saludos. Esta foto es de ayer, a más de 1000 kilómetros. Entonces, el fenómeno global y los impactos del cambio climático rebasan fronteras, desequilibran todo el sistema. ¿Y de qué vamos a hablar de desigualdad de género, de instituciones, de fortalecimiento de políticas públicas si no tenemos planeta? Aquí está el ejemplo más claro, y le podría mostrar docenas de ejemplos alrededor del mundo que se están dando en este momento. Este nada más es el de ayer, con efectos en donde en materia de seguridad, en materia de salud, Nueva York ha tomado la decisión de que regrese la población a utilización de mascarilla y eviten salir todos estos días fuera de sus trabajos, fuera tiempo al aire libre, por esta situación que se está dando. Entonces, sequía, incendios forestales, un conjunto de situaciones que están afectando nuestro medio. Las fotos hablan por sí solas. Frente a eso estamos en este momento. Y nosotros sí lo podemos bajar a nivel nacional, a nivel regional, y podemos encontrar también otros ejemplos. Pero créanme que la mirada global que uno puede tener cuando ve estas situaciones realmente convoca a que hagamos un alto y reflexionemos de qué estamos haciendo para que cada vez más el planeta esté hablándonos y transmitiendo información en la cual tenemos que tomar decisiones urgentes. Reducciones de emisiones.
Las pruebas nos indican un camino claro. Si queremos evitar que la temperatura del planeta aumente más de 1.5 grados Celsius, debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en 43% de aquí al 2030. O sea, de aquí al 2030, 43%. Por eso dije situaciones irreversibles. Es que si nosotros superamos el 1.5 grados centígrados, nosotros estamos abocados a que este planeta desaparezca. Los polos que ya están en deshielo, en proceso, se aceleren. Es decir, nosotros mismos podemos acelerar lo que ya está en ejecución a nivel desde el ámbito ambiental en el mundo, en todos los países del mundo, de una u otra forma. Huracanes, incendios forestales, tsunamis, terremotos, inundaciones descomunales como la de Pakistán el año pasado, descomunal, han tenido que hacer una inversión arriba de 30.000 millones de dólares para iniciar un proceso de recuperación. La gestión en temas de manejo de desastres está siendo realmente compleja, no solamente allí, sino en otros lugares del planeta. Entonces, y les digo algo, todo está escrito lo que hay que hacer. Ahora vamos a hablar sobre las preguntas, qué es lo que ocurre, porque todo está escrito, qué es lo que el ser humano tiene que hacer. ¿Por qué no lo estamos haciendo en un momento determinado? Miren, otros datos. Ya hay información comprobada de que al ritmo de como nosotros estamos llevando las acciones en todos los países del mundo, nosotros no vamos a alcanzar la Agenda 2030 en el año 2030, valga la redundancia. Las restricciones que produjo y los graves impactos que tuvo y que tiene y que ha tenido y que todavía no cerramos porque no podemos valorar ese resultado final de la pandemia del COVID-19. La pandemia se constituye justamente en otro riesgo y en otra crisis que vivió el planeta. Y podemos estar enfrentando en los próximos años futuros otras pandemias, en donde las muertes sean más agresivas, donde haya más fallecimientos y donde los impactos en nuestras sociedades sean aún mayores. Esta pandemia nos dejó claro muchas cosas. Uno, que había países mayormente preparados que otros para enfrentar pandemias u otro tipo de riesgos y desastres. Otros menos preparados, pero que tuvieron la oportunidad de utilizar la ciencia, la tecnología, la innovación y la comunicación para mitigar los impactos, y de eso también quiero conversarles ahora en un ratito, pero que realmente